Este canal se llama Clase Pública. No es un espacio para expertos, es para quienes están empezando, repasando o simplemente quieren entender cómo funciona la web. Yo soy Gio. Grabo estos videos porque aprender mientras enseñás es para mí la mejor forma de no olvidarse. Si estás acá, probablemente ya probaste tutoriales que saltan pasos, usan jerga, no explican o prometen mucho en poco tiempo. Acá no, vamos a construir desde cero, paso a paso, con calma. Empezamos por lo más básico. ¿Cómo preparar tu taller? Antes de escribir código necesitas un lugar donde hacerlo. No vamos a usar una aplicación complicada, sino que vamos a usar un editor simple, gratuito y que no te pida ser experto para empezar. La aplicación se llama VS Code. Hoy lo vamos a instalar, vamos a crear la primera carpeta, vamos a guardar un archivo y lo vamos a abrir en el navegador. Solamente lo esencial. Primero, abrimos el navegador, escribimos VS Code y vamos a elegir el primer link que aparece. En la página vamos a ver un botón que dice Download. Vamos a hacer clic. El archivo se va a bajar en unos segundos, no va a tardar mucho. Lo vamos a instalar como cualquier otro programa en Windows. Doble clic, siguiente, instalar. Yo no lo voy a instalar porque ya lo tengo. Y en Mac van a abrir el instalador, van a arrastrar el VS Code de la carpeta aplicaciones. Una vez instalada la aplicación, lo que vamos a hacer es abrir VS Code y van a ver una interfaz medio extraña, tal vez en inglés, tal vez en español, pero tranquilos, es muy sencilla de usar. Ahora, vamos a ir al escritorio, vamos a hacer clic derecho, elegir nueva carpeta y le vamos a poner de nombre mi/web. Así, todo junto, en minúsculas, o no, como ustedes prefieran, es indistinto. Vamos a volver a VS Code y vamos a apretar donde dice archivo, abrir carpeta o file, open folder. Vamos a buscar la carpeta que acabamos de crear, en este caso mi web, y la vamos a seleccionar. Ahora VS Code nos va a mostrar a la izquierda la carpeta que tenemos abierta. Vamos a ir al icono en el que dice nuevo archivo o new file, que es un pequeño papel con un símbolo más. O podemos apretar la tecla control N o CMD más N en Mac. Bien. Una vez que tenemos abierto el nuevo archivo, lo que vamos a hacer es nombrarlo como index.html. ¿Por qué index? Porque index sería el catálogo de nuestra biblioteca, de nuestra página web, lo que vamos a empezar a crear. Es como entrar a una biblioteca y lo primero que ves es el catálogo de los libros que hay. Vas directamente al que querés abrir, ¿no? Entonces, es el archivo que el servidor va a mostrar por defecto cuando alguien lo visite. No es obligatorio, pero es lo convencional. Y como convencional lo vamos a seguir para que todo funcione sin confusiones. Entonces, vamos a pasar a escribir lo siguiente. Vamos a escribir menor que H1 mayor que y vamos a poner hola mundo. Ustedes van a ver que automáticamente se genera el cierre de este código. El cierre se ve por una barra diagonal entre el menor que barra H1 mayor que. Bien, una vez hecho esto, lo que vamos a hacer es guardar. Podemos apretar control S o en su defecto CMD más S si estamos usando Mac. Una vez hecho esto, vamos a ir a la solapa que dice Run y vamos a apretar
Start Debugging o en su defecto F5. Ahora ustedes van a seleccionar el navegador de su preferencia y van a poder ver el cartel que dice Hola Mundo. Cosas a tener en cuenta. Es muy importante que cada vez que editemos y guardemos en VS Code, refresquemos la página donde estamos proyectando, por ejemplo en el Chrome, con F5 o Control R para poder ver efectivamente si lo que hicimos se aplicó como debía aplicarse. Después tenemos dos errores muy comunes que son: el primero es guardar el archivo index como un archivo de texto, es decir, index.txt. El navegador no lo va a entender como una página web. Y el segundo error más común es abrir VS Code y no abrir la carpeta mi web, en este caso. Entonces el archivo se va a guardar en documento y no lo vamos a encontrar después. Bien, con esto ya tenemos el taller listo. No es perfecto, no es profesional, pero va a funcionar. En el próximo video vamos a ver qué es HTML y por qué no es programación aún. Vamos a crear nuestra primera página web bien hecha, paso a paso. Si este video te ayudó a evitar la primera frustración, dale like, suscríbete y si querés comentame en comentarios qué nombre le pondrías a tu primera carpeta. Nos vemos en el video número 1 y recuerda, no se trata de saberlo todo, se trata de empezar bien.